El estilo de vida adventista promueve una mente capaz y un discernimiento moral amplio. Está basado en la Biblia y promueve el alivio del sufrimiento en el mundo. El estilo de vida adventista está avalado por la ciencia. Es parte de nuestra preparación espiritual y moral para la vida eterna. Busca la unidad aunque haya problemas. El estilo de vida adventista produce claridad de mente. Es saludable y apetitoso. Apela al equilibrio, al buen sentido y no nos lleva a extremos. El estilo de vida adventista emplea remedios simples y naturales para restaurar la salud. Es gradual, progresivo y flexible y permite diversidad en lo que es saludable. Es parte de la obra de Dios e incluye la preparación de su pueblo para la segunda venida de Cristo. El estilo de vida adventista ejercita el autocontrol y promueve la victoria sobre el apetito. Estimula el contacto del ser humano con la naturaleza como un elemento importante para la salud. Se practica en grupo para servir de ejemplo unos a otros. El estilo de vida adventista es parte de la verdadera religión para trabajar en favor de la salvación de las personas. Por todo esto y mucho más, Conoce y disfruta el estilo de vida adventista. Conoce y disfruta el estilo de vida adventista. Buenas noches, estimados hermanos, estimados amigos. Es un honor darle la bienvenida nuevamente a la exposición de esta noche y agradezco sinceramente la presencia de ustedes e interés en el tema de hoy que hoy compartiremos. Esperamos que esta presentación sea de su agrado y que resulte tanto informativa como enriquecedora. Nuevamente, muy buenas noches para todos ustedes y en especial los que nos acompañan por primera vez. Es un verdadero gusto dar la bienvenida en esta jornada especial y presentar nuestro expositor de esa noche. Como ya sabemos, el expositor es el doctor Marco Saint-Pé Guibovich, un destacado profesional del área de la salud, médico nutriólogo formado en la Universidad de Buenos Aires y actualmente trabaja en la Clínica Adventista UHOP en el área de salud ocupacional. En esta ocasión compartiremos el conocimiento sobre algo muy importante, que es la medicina basada en la misericordia. Un tema de gran importancia para interés para todos ustedes. Por favor, de querer formular alguna pregunta, ya saben, realizarla a través del chat, la misma que al final de la exposición será contestada por el doctor. Asimismo, les agradeceremos prender sus cámaras, pues al doctor le gusta interactuar con cada uno de ustedes y los participantes en general. Así es que, sin mayor preámbulo, invitamos pues a nuestro expositor, el pastor Marco Saint-Pé Guibovich, a la exposición de esta noche. Bueno, hemos tenido un pequeño percance con una pequeña situación que no esperábamos con respecto al doctor. Se va a demorar un poquito, por favor, tengamos paciencia. Vamos a pasar una nueva canción y nuevamente él estará presente en la exposición. Mientras tanto, vamos a pasar una canción y luego estaremos orando por intervenir nuestra hermana Mirta Dilama. Así es que, por favor, a comunicaciones si nos pueden pasar una canción más mientras esperamos al doctor y apenas se conecte, oramos y comienza con el tema. Gracias, muy amables. Si al intentar todo fracasó
Y si al llorar nadie lo notó, si gritaste en medio de gran aflicción y ninguna mano te dio solución, piensa que Dios lo ve. No te dejaría sin la correr. El que te creó, que te vio nacer, y con su mirada ve toda la tierra, aunque está cansado por todos verla, piensa que Él es Dios. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Si la esperanza se acabó, solo hay cenizas, nada más quedó. Si desesperado ya no tienes paz, cuando es imposible recomenzar, piensa que Dios lo ve. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Pero necesitas hoy confiar en las promesas que ese Dios te da, y por la fe las luchas pasarán, mejores días ya vendrán. Avanza, avanza, hay que confiar, hay que confiar. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, nuevo, de nuevo. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Bien, a continuación, por favor, pedimos a la hermana Mirta Ilama que nos dirija en oración. Voy a reemplazar a la hermana Mirta, que ha tenido un tema familiar. Oremos, hermanos.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en esta noche. Te pedimos que nos puedas guiar, nos puedas acompañar y bendecir esta sesión, que tú puedas inspirar al doctor y podamos aprender a cuidarnos y a fortalecer nuestros cuerpos, que son templos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces dejamos el tiempo con nuestro doctor. Que Dios le bendiga, doctor. Adelante, el tiempo es suyo. Muchas gracias, hermanos. Ahí muy agradecido. Estábamos capacitando los nuevos directores de salud de las iglesias en el programa de gestores de salud. Ahora vamos a hablar acerca de la medicina basada en la misericordia. Esto para mí es la base de la medicina adventista. Y no estoy hablando de la medicina solo pensando qué sería la clínica, qué sería. No, de toda la obra médico-misionera. Mire, la enfermedad como un proceso acumulativo y silencioso. Esa es nosotros vemos la enfermedad como un proceso acumulativo y silencioso, dentro de un proceso. Una persona, salvo que haya tenido un contacto directo, ¿no? Y que ya se haya enfermado, por ejemplo, ¿no? Se comió una comida de hace 3 días, ¿no? Esa persona se enfermó ahora que comió, pero la enfermedad siguió un proceso acumulativo y silencioso, ¿no? En el que aparecieron bacterias, se dio las condiciones. En ese momento yo tengo el cólera, ¿no? Estoy descompuesto, pero la enfermedad siguió un proceso. Hay otro concepto que quiero que ustedes vean, que se llama el exposoma y la carga alostática, ¿no? El exposoma engloba la totalidad de las exposiciones ambientales, ¿no? Como la dieta, la polución, el sedentarismo. O sea, todo lo que está, ¿no? Eh, ay, perdón, algo saltó acá. Bien. Cuando yo hablo del exposoma, hablo de toda esa totalidad. Por eso que una persona cuando se enferma o para estar sana, no es solamente una alimentación. Nadie puede estar sano por una alimentación sola, porque necesitamos estar en un ambiente adecuado, mis hábitos tienen que estar adecuados, y esto es desde la concepción, o sea, desde que fui concebido, el tipo de parto, si fue un parto cesárea, si fue un parto natural, si tuve 8 meses, si fui 9 meses, si luego de nacer se me complicó porque aspiré líquido amniótico. Toda esa historia, a lo que yo estoy expuesto, se llama el exposoma, ¿no? Entonces, todos estos conceptos, un ratito acá se me saltó, es que estaba en la otra reunión y parece que quedó grabando, ¿no? El de la otra. Bien, entonces ahora vamos a volver. Ese esposoma genera un desgaste fisiológico acumulativo. Creo que no están viendo todavía, ¿no? Ahí ya, voy a poner de nuevo. Bien. Ese exposoma, o sea, todo lo que nos rodea, va generando un desgaste, una carga, esa es la carga alostática. Nosotros, a esta altura de la vida, cada uno de ustedes, no pudo elegir a veces su exposoma, porque no pudo elegir el tipo de parto, no pudo elegir si su mamá le dio lactancia materna exclusiva, eso no lo pudo elegir. Pero este peso, este desgaste se llama la carga alostática, ¿no? Y tiene que ver con muchos ejes. Tiene que ver con ejes neuroendocrinos, ejes digestivos, cómo funciona su tiroides, tiene que ver con esa carga alostática, cómo funcionan las glándulas suprarrenales, la hipófisis,
cómo funcionan sus músculos, su intestino, tiene que ver con esa acumulación. Y es una carga. Quiero que lo vean también así. Hay una acumulación de riesgo y hay una latencia biológica. La latencia biológica es el periodo entre el inicio del daño celular y molecular y la manifestación clínica. Por ejemplo, una persona cuando ya empieza a miccionar y empieza a perder glucosa por la orina, ya ha habido un 75% de daño en el páncreas. O sea, yo puedo tener un daño celular, pero primero está el daño molecular. El daño molecular me lleva al celular, el celular me lleva al tejido, el tejido me lleva al órgano. Para que haya un daño del 75% en el páncreas, han pasado 20 años, 15 años. Esa acumulación, esa carga alostática, se empieza ahora a acumular. O sea, yo tengo el exposoma, y ahora tengo una acumulación de mi riesgo, porque trabajo, estudio, porque de repente no estoy en el mejor lugar, no me puedo alimentar, sigo acumulando riesgo, sigo exponiéndome a otras variables. Ese periodo entre que se inicia el daño de tu célula y te enfermas o ya empieza a haber signos y síntomas, es la latencia biológica. Esto es muy importante porque muchas veces hay personas que enferman y nosotros decimos, pero ¿cómo enfermó? Si esa persona era así, asá, ¿no? Y de repente siempre hay alguien que dice, ¿no? No, mira, mi abuelo, 90 años, ¿no? Y llegó hasta los 96 y murió porque se tropezó, pero bebía vodka, comía mal, le gustaba la grasa del cerdo. Y miren, no le pasó nada. Ah, mira, entonces tenemos que entender esto. ¿Cuál fue el exposoma en que esa persona estuvo? Esa persona dormía a las 6 porque no había luz, oscurecía todo, levantaba justo cuando iba a amanecer, iba de camino para llevar los animales en una montaña, sacaba el agua, regresaba, quemaba grasas en ayuno y luego comía. Luego iba de nuevo a llevar los animales, regresaba, traía la alfalfa. ¿Cuál fue su ambiente, no? ¿Fue saludable? ¿Cómo ¿Cuál fue la carga, no? Y todo eso, ¿fue realmente una carga? ¿Qué fue qué sacaba de la tierra, no? ¿Qué comía? ¿Cómo eran sus vínculos? Yo le digo, esa persona, imagínate si se hubiera cuidado, o sea, hubiera llegado realmente a los 105, 106, como vimos ayer, los longevos, ¿no? De las zonas azules. Pero nosotros no tenemos los esposomas de estas personas que a veces decimos el abuelo, el bisabuelo eran longevos y solo murieron porque tuvieron un accidente. No tenemos eso, tenemos otro exposoma. Seguimos acumulando riesgo y lo peor, para decirlo, es que no sabemos cuál es la latencia biológica, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel molecular? ¿Qué está pasando a nivel mitocondrial? Eso no lo sabemos. No hay forma de saberlo, no tenemos conocimiento, no tenemos ni siquiera una cámara pequeña, microscópica, nanoscópica, para ver qué pasa en tu mitocondria cuando no duermes, qué pasa en ese gen cuando estás comiendo mal, qué pasa en esas enzimas cuando no haces actividad física. No tenemos. Y ese periodo se llama latencia biológica. Hay ventanas críticas a esta exposición, o sea, cuando una madre está gestando y el niño nace de 4 kilos, la madre se pone contenta, la abuelita, pero ese niño ahora es un niño macrosómico y ese niño tiene un riesgo de tener diabetes, hipertensión, obesidad. ¿Qué pasó en la primera infancia? No, mira, para que no me moleste, ahora les doy, ¿no? El celular, la tablet, esa exposición, ese conocimiento. ¿Qué está pasando? O le dejo comer lo que quiere, porque al final lo come, por lo menos come lo que quiere y prefiero que coma lo que quiera que no coma nada, ¿no? ¿Qué pasó en esa pubertad? Justo cuando los padres se están separando, toda esa información, ese daño, hablamos de un ser integral. Acuérdese, cuando usted está enfermo físicamente, la mente también está enferma, espiritualmente también se está enfermando y socialmente se está enfermando. Por eso que la recuperación es integral.
Y acá viene la epigenética, ¿no? Usted pudo haber nacido con unos genes malos. Dice, me tocó todos los genes malos, del lado materno, paterno, los abuelos, todo mal. Pero si usted elige sus esposomas, reduce la carga alostática, reduce el riesgo, por más que esos genes malos estén allí molestando, lo vimos ayer en la última diapositiva de próstata. Con esos cambios yo puedo apagar, silenciar esos genes por mecanismos epigenéticos. Quiere decir que están por encima del gen. Yo no cambio mi gen, yo lo apago, lo silencio. Y acá viene la naturaleza. Acá yo ya empiezo a ver la misericordia. Y ustedes también lo van a empezar a ver. Porque hay una línea de tiempo desde la fisiopatología, ¿no? Desde que se empieza a producir una enfermedad. Es progresiva. Y hay una interacción multidisciplinaria, o sea, nadie está enfermo solo. Supongamos que esta sea una junta de médicos veganos. Yo le diría así, nadie puede estar enfermo solo por comer carne. No, no puede estar, porque Dios nos hizo con unos mecanismos adaptativos y Dios nos hizo de una forma integral. Y nadie tampoco va a estar sano por consumirse la cápsula milagrosa o por consumir el noni, por consumir una hierba del Amazonas, tampoco, ¿me entienden? Así como que nadie se puede enfermar por una sola causa, nadie se puede sanar por una sola causa. Es multifactorial, es multidisciplinar. Ustedes saben, hace poco, si siguen las noticias, que tuvieron que operar al pastor Mark Finley, y el pastor Mark Finley tiene una enfermedad a los glóbulos blancos que da una en 100 millones, ni siquiera en 1 millón. Es difícil, es tan difícil que todos los tratamientos son financiados por el centro, por ejemplo, por la Clínica Mayo, ¿no? Ellos están investigando porque quieren saber por qué. ¿Qué le llama la atención? Que a pesar de que tiene esa enfermedad, que es una así en 100 millones, estoy exagerando, él está bien. Para la edad que tiene, para las cosas que hace, está bien. Hay gente que podría decir, pero ¿cómo Marfil, si es vegetariano y ha sacado tantos libros con su esposa Ernestina y ahora se enfermó? Y yo, que no hago nada, miren, ni me duele nada. Oh, esa es la mayor necedad. ¿Saben? El caso de Finn le llama tanta la atención que escuelas, ¿no? Los hospitales son universitarios, entonces escuelas universitarias dentro de los hospitales están financiando estudiarlo, ¿no? Y él les dice, si quieren investigar algo, tienen que hacer lo que yo hago. Yo oro, yo canto, predico, hago esto. Les relata todo su testimonio, ¿no? Es así como yo me enfermo, o me enfermo por una cosa. Acuérdense, en un grupo hay una persona que empieza a estornudar, nos enteramos luego, él le dio gripe, pero ¿cómo si yo estuve al lado? Nos pasó en el COVID. Porque es multidisciplinario, hay muchos factores. Con todo lo que yo les he hablado, ya se han dado cuenta que no es tan sencillo como a veces queremos tratar, ¿no? Cuando una persona llega y de repente decimos, no, mira, tiene un cáncer agresivo, ya, entonces yo le quiero hacer un solo tratamiento. Yo tengo que saber cómo abordar todas esas avenidas, ¿no? Miren lo que pasa a corto plazo cuando hay una disrupción de ese equilibrio, ¿no? De la homeostasis. Solo 24 horas de falta de sueño y una dieta inadecuada, o sea, un cumpleaños, genera un estado agudo de estrés metabólico. Aumenta el cortisol, activa mi sistema simpático, estoy en alerta, mi eje adrenal. Mi glucosa postprandial aumenta, o sea, quiere decir que después de comer, mis picos de glucosa siguen altos. Aumenta mi interleuquina 6, que era la que estaba la más famosa en el COVID, la interleuquina 6, inflamación pura. Y ahora hay una reducción de la sensibilidad a la insulina, o sea, ahora me siento débil y cansado porque mis células no reciben la glucosa y la glucosa es la mejor fuente para convertir la moneda de energía que se llama el ATP. Y empieza a haber un daño en el tejido que recubre todos mis vasos. Se llama disfunción endotelial transitoria. Miren, esto fue rápido, cambios rápidos, funcionales. Yo puedo revertirlo. Uy, no, me fue mal. Mañana duermo mejor, como mejor. Y se terminó la historia. Esto se terminó.
Si yo hago esos cambios rápidos, funcionales, se terminó la historia. Pero ¿qué pasa si yo avanzo solo 2, 3 días, ¿no? El cumpleaños estuvo bueno, esos cumpleaños que tienen joroba, jorobete, ¿no? Y estoy más inactivo, la alimentación está peor, ya hay cambios metabólicos e intestinales relevantes. En pocos días de ser sedentario y baja ingesta de fibra, se instala un estado dismetabólico e inflamatorio intestinal. Mi músculo deja de captar el azúcar o la glucosa a través de los receptores GLUC4 y ese azúcar o glucosa, como no puede entrar al músculo, va a ser problemas a cualquier lugar. Me daña la retina, me daña las neuronas. Hay una disbiosis intestinal, las bacterias buenas empiezan a morir, las bacterias malas aumentan. Eso me da inflamación. Las bacterias buenas me producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, y ahora como no hay buenas, disminuye. Y saben, el ácido graso de cadena corta, como el butirato, es lo que desinflama el cuerpo. Entonces, ya no tengo ni siquiera en la última etapa de mi intestino, eh, antiinflamatorios sistémicos. Aumentan mis triglicéridos, mi hígado ya empiezo a acumular grasa en el hígado, mi barrera intestinal se abre, ya no es tan restricta, y ahora pasa cualquier cosa, bacterias, cosas que no debería absorber, y es cuando el paciente dice, doctor, yo como poco y engordo, ¿no? Engordo. O me siento mal, la permeabilidad intestinal no está funcionando. Y empieza a haber una endotoxemia, o sea, empiezan a ingresar tantas toxinas que deberían irse al retrete, pero ahora ingresan al intestino y ahí empezamos a enfermar sin darnos cuenta. Pero si a pesar de eso yo digo, voy a cambiar, solo fueron 3 días, todavía es reversible. ¿Qué pasa en una semana de inactividad física? Hábitos inadecuados, yo digo que lo voy a hacer, no lo puedo, digo que lo voy a hacer, no lo puedo. En una semana de inactividad hay un cambio metabólico hacia la insulinoresistencia. No importa si usted es delgado o es obeso, va camino a eso. Mis mitocondrias que están en el músculo ya no trabajan bien, entonces me pesan las piernas, me pesa el cuerpo, todo me pesa. La insulina en ayunas está alta, está alterada, ya puedo tener un análisis distorsionado de mi glucosa en ayunas. Yo no quemo grasa y digo, ¿qué pasa? No, 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 engordo, no, ya no estás en todo el ritmo. Se empieza a acumular la grasa intramuscular y acuérdense, donde tiene que haber músculo ahora hay grasa y entonces empiezo a perder músculo. Me empieza a crecer el abdomen, el porcentaje de grasa aumenta en mi cuerpo. Yo puedo tener un buen índice de masa corporal, pero ahora mi grasa aumentó. Y acá empieza la resistencia a la insulina muscular. Pero, oh maravilla, yo digo, oye, una semana la pasé mal, la próxima la revierto. Aún es reversible. Vamos a ver qué pasa a mediano plazo en la adaptación patológica de esa carga alostática. En un mes, los cambios ya son estructurados, son sostenidos, ya la grasa visceral ya es de riesgo metabólico. Hay una metainflamación, porque donde hay grasa, hay inflamación. La proteína se reactiva, que es un marcador de inflamación, está alterado. La leptina, empieza a aumentar la leptina, y la leptina es la que me da saciedad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted está comiendo y luego dice, no, ya estoy bien, estoy saciado, es porque la leptina trabajó bien. Pero ahora la leptina está alta y usted sigue comiendo y come y no se sacia. Termina el desayuno, tiene hambre. Termina el almuerzo, tiene hambre. Todo el tiempo tiene hambre, hambre, hambre. Y acá empieza el hígado graso, ¿no? Ya la acumulación. Pero miren, hay alta posibilidad de reversión si actuamos, ¿no? ¿Qué pasa en un año, no? En un año se consolida ya la enfermedad, ya tiene nombre propio, ya hay daños cardiometabólicos tempranos, hay daño de las pequeñas arterias, las arteriolas, la vasopresina, que debería liberarse cuando estamos en el desierto y falta agua, ahora se libera cada momento porque tomamos menos líquido y eso daña mi sistema vascular y me tiene un sistema de ansiedad y alerta solo porque estoy tomando menos líquido o no tomo agua y tomo otros tipos de líquidos ultraprocesados. Mis telómeros se empiezan a cortar, que es la base para ser longevo.
ya empiezo a ver alteraciones de mi presión, hay veces que digo me siento mal, y ahí es cuando la persona dice, me tomé la presión y me dio mal, pero, pero es porque estuve nervioso. Y no nos damos cuenta que ya hay un daño y solo el nerviosismo expuso lo que había antes. Ya hay un diagnóstico clínico, la persona la miramos y decimos, esa persona ya tiene obesidad central, obesidad visceral, tiene prediabetes, está en camino a la hipertensión, ya es hipertenso. Y aquí la transición de la disfunción a la enfermedad establecida aún es modificable con una intervención sostenida. Vamos a ver a largo plazo. ¿Qué pasa a largo plazo, no? Después de 5 años, a nivel metabólico, las células del páncreas están agotadas, ya hay el desarrollo de la diabetes, a nivel cardiovascular se van formando placas de grasa, ya las arterias están tapadas, no completas, pero ya hay grasa alrededor, y aquí el riesgo está acumulado, ¿no? Los marcadores ya están. Sacamos un análisis, un laboratorio, y ya sabemos qué está pasando. Después de 30 años de malos hábitos y exposición, la diabetes tipo 2, la hipertensión, ya estás medicado, ya ese daño atravesó la barrera hematoencefálica, pasaron proteínas que no deberían pasar, se depositó las proteínas y no se sacó la basura y hay una neurodegeneración. Ya estamos en la diabetes tipo 3 o Alzheimer. El Alzheimer, un tipo de Alzheimer está relacionado a un tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 3, que es cuando la barrera hematoencefálica se dañó, ¿no? Por estos hábitos. Y en esta etapa final, que es acumulativo, ya hablamos de 40 años, sedentarismo, dietas, promesas mal cumplidas, mal sueño, tóxicos, tabaco, contaminación, lo que fuera, ya hay una reducción de 10 a 14 años. O sea, estás sacándole 10, 14 años a tu vida, ¿no? Hay un periodo previo de alrededor de 10 años donde esta enfermedad produce discapacidad. O sea, ya no puedo caminar, no puedo cargar al nieto, ya no veo igual, ya no funciono igual. Eso se llama una discapacidad por este tipo de enfermedades. Acá, un infarto, un ACV es lo más fácil que te puede suceder. Cualquier enfermedad puede aparecer aquí, pero ya hay una pérdida de la funcionalidad y de la autonomía. Ya necesitas de alguien, ¿no? Y hasta aquí voy a dejar de compartir porque voy a cerrar aquí el WhatsApp. Creo que me están escribiendo. Y con esto quiero llevarlos a una reflexión también. ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Qué dice Romanos? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea, si tú pecaste, mereces morir. Y no es lo que nosotros decimos cuando vemos una noticia que nos duele el corazón. Que pongan la pena de muerte, que lo hagan sufrir. Y eso es justicia. Nosotros esperamos que alguien que pecó tiene que morir. Pero ¿qué dice Dios? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. La misericordia de Dios es vida eterna. Ese regalo de la misericordia en Cristo Jesús es vida eterna. Tú mereces morir, pero Dios te ofrece su dádiva que se llama gracia, que se llama misericordia. Con todo lo que hemos visto atrás, o sea, si tú has hecho malas cosas, mereces estar enfermo. Si tú has desobedecido, si tú por la maestría, por el trabajo, por lo que fuera, has hecho todas las cosas mal, tú mereces estar enfermo. Pero acuérdense que la medicina de Dios está basada en sus principios y su principio también es la misericordia, ¿no? A veces nosotros quisiéramos que esa persona se enferme porque hace todo mal. Y dicen, ¿cuándo se enferma? ¿Cuándo se enferma? ¿No? ¿Saben? La misericordia de Dios no la podemos entender si primero no hemos experimentado la gracia. Si usted no siente que debía estar muerto por sus pecados y que Dios lo ha rescatado, entonces no va a poder entender que la medicina de Dios está basada en la misericordia. Si usted no siente que es un pecador y que gracias a Dios
usted ha sido rescatado, porque si usted no fuera sido rescatado, ¿dónde estaría? Pero si usted cree que no estaría tampoco tan mal, porque yo tengo valores, principios, moral, o sea, no estaría tan mal, todavía no ha experimentado la gracia. Y en la medicina nosotros vemos la gracia, porque hablamos de remisión. Y esa es la medicina de Dios. Una persona que tiene 30 años de diabético, descompensado, que toma la pastilla cuando quiere o cuando se le antoja, de pronto se encuentra con la medicina de Dios y Dios lo restaura en 6 meses. Su páncreas empieza a funcionar. Las glucosas en ayuno empiezan a disminuir. Empieza a haber músculos donde antes había grasa. El perímetro de cintura empieza a tener la forma que Dios le quería dar. Acuérdense lo que hablamos ayer, cuando tu cuerpo empieza a mejorar, tu relación con Dios también mejora. Y para Dios es más importante que esa relación mejore porque Él quiere hablar con su Hijo. Y esa es la medicina de Dios basada en la misericordia. Esa persona que tiene 20 años de descuido, que tiene 30 años de alcoholismo, merece estar enfermo. ¿Por qué va a tener igual salud que fulano mengano que se han cuidado? Pero Dios tiene un proceso de restauración que no podemos identificarlo aún, que lo expresamos como un milagro, ¿no? A través de cada célula, a través de cada enzima, a través de cada coenzima, a través de cada mecanismo de comunicación conocido y no conocido, por el que empieza a haber una remisión. Y ese paciente que era diabético, en 6 meses su cuerpo ya no es más diabético. Esa persona que era hipertensa en 21 días o en 10 días ya no es más hipertensa. Esa persona que tenía hígado graso en 21 días o en 10, le hacemos una ecografía y ya no vemos eso. Una persona que tenía las arterias tapadas y que estaba haciendo una fila de espera, ¿no? Para que le hagan el stent, pero estaba muy lejos de que lo... Y decide cambiar sus hábitos y entregarse a Dios. Ahora cuando lo quieren operar, esas arterias están destapadas. Esa es la medicina de Dios, la medicina basada en la misericordia. Y eso es una buena noticia. Eso es maravilloso, porque la buena noticia es que así como los malos hábitos generan daños, los buenos hábitos pueden revertirlo, incluso a nivel genético, epigenético. Y esto puede empezar en horas, consolidarse en meses. Y pasa lo mismo en la vida, ¿no? Una persona que pegaba a la esposa, que era alcohólico, conoce a Dios, es transformado por el Espíritu Santo y ahora no puede ver el alcohol, no puede ni siquiera alzarle la voz a la esposa porque ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia entre cambio y transformación. Cualquiera puede cambiar, pero nadie puede transformarse. Eso es una labor del Espíritu Santo. Transforma tus hábitos. Antes te encantaba todos esos alimentos de Levíticos 11 que están prohibidos y no podías imaginarte tu vida, tu cumpleaños sin eso. Conoces a Dios, te restaura y ahora lo miras y ni se te antoja, porque Dios transformó tu mente. Imagínense de alguien que le encanta comer la grasa, el pellejito, ¿no? Y sabe que le hace daño, pero lucha y lucha y dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y todo el día sueña con ese pellejito, todo el día eh, cree que ese día va a ceder y sigue ahí luchando. Todavía no ha sido transformado. Está luchando con ese cambio. Y no está mal, eso es la voluntad, pero la voluntad no dura mucho. La misericordia de Dios cuando actúa sobre una persona nos transforma los hábitos, nos transforma la manera de pensar. Lo que antes nos agradaba, ahora no nos agrada. Antes nos gustaba quedarnos hasta noche y ver, y ahora no, dormimos más temprano. Antes nos agradaba perder el tiempo y ahora no. Esa es la medicina de Dios. Es una medicina de transformación, es una medicina de misericordia, ¿no? Esa es la ventana que está abierta, ¿no? Dios ha puesto mecanismos maravillosos en nuestro cuerpo por el cual Dios nos puede regenerar. Miren lo que sucede en una ventana rápida de 1 de 1 hora a 72 horas con cambios rápidos y reversibles. El ejercicio activa factores de mecanismos mitocondriales y la mitocondria empieza a reaccionar y empieza a generar vida a su alrededor, le da energía para que la vida se sostenga. De pronto aumentan las señales energéticas y empezamos a producir más ATP.
Y empezamos a quemar esa grasa que no nos sirve, que está en la arteria, que está en los riñones, que está en la vejiga, que está en el hígado, que está en el páncreas. Y todo eso que estaba acumulado ahora lo empezamos a entregar en forma de energía. Si usted tiene 2 comidas al día o un día, dice, voy a hacer un ayuno, su cuerpo empieza a desinflamarse con cetonas, con mecanismos moleculares que van a producir, uno diría, pero no comí nada, no. Ahora le está dando energía al día siguiente, ¿no? Hay una regulación génica, disminuye la inflamación. El cuerpo empieza a recuperarse en las primeras horas. Dígame si no es maravilloso esto. ¿Qué pasa si lo mantenemos de 3 a 6 meses haciendo ejercicio? Mis genes de captación de glucosa mejoran. Mi tejido adiposo saca el tejido muscular saca el tejido adiposo que se metió. Mis marcadores inflamatorios caen. Mis marcadores de genes inflamatorios, ¿se acuerdan en el COVID? Interleuquina 6, TNF-alfa, disminuyen. Sigo una dieta mediterránea, solo mediterránea. Y la dieta mediterránea no es lo que nos vendieron. La dieta mediterránea que nos vendieron es tomar una sopa de aceite de oliva y una copa de vino. Esa no es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es de los pastores griegos, ¿no? Que bajan con sus ovejas a buscar el agua, luego se van a pescar, luego suben, caminan montañas, duermen temprano, generan vínculos familiares, viven en relación. Por eso que la dieta mediterránea no funciona en los países que se han autodenominado mediterráneos y se han absorbido esa dieta, porque ellos tienen estrés, preocupaciones, son ateos, ¿no? Los ortodoxos, los griegos, en su mayoría son ortodoxos y tienen casi 200 días diferentes de algún tipo de ayuno. ¿Saben? Pero la dieta mediterránea es una dieta también basada en plantas y eso es lo que nosotros compartimos con ustedes. Aumente el consumo de vegetales y eso va a mejorar cualquier perfil. ¿Qué significa esto? Tu cuerpo no está condenado por los hábitos previos. Eso es maravilloso. No estás condenado por tus hábitos previos en el momento que tú decides que Dios haga una transformación en tu vida. En horas, en meses, se pueden lograr cambios profundos y sostenibles. ¿Entienden todo el preámbulo que les di anteriormente? O sea, toda esa carga alostática ahora se la dejas en las manos de Dios y Él te da la carga que solo tienes que llevar. Toda esa esposoma que tú no elegiste vivir, ahora puedes tomar decisiones y Dios te libera de esos cambios y ahora te ayuda a regenerar el cuerpo, ¿no? Ese es el milagro y esa naturaleza de la misericordia está en la Biblia. Éxodo 34:6 dice: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Salmo 103, misericordioso y clemente, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Salmo 145, clemente y misericordioso es Jehová. Esto no, ojo, esto no quiere decir que ahora, acuérdense, no salgan nada de contexto, que ahora hago lo que me da la gana y voy a estar bien. No, estoy hablando del momento de transformación, como en la vida espiritual, el momento que te entregas a Dios, en el que entiendes que tus hábitos le pertenecen a Dios, como todo lo que Él te ha dado, y que esos hábitos mejoran tu comunicación con Él. Lamentaciones 3 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová todavía no te has enfermado como deberías. Y si te has enfermado por la misericordia de Jehová, aún estás vivo. Todos nosotros hemos sobrevivido al coronavirus. Y eso es por la misericordia también de Jehová. Esa misericordia está relacionada al perdón. Miqueas dice: porque Dios, como tú, que perdona la maldad. Isaías dice: vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, porque será amplio en perdonar. ¿Saben? Hablar de salud sin que la persona entienda la gracia y la misericordia no es el método de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Señor, yo he comido mal, he sido un sedentario, he hecho esto. Esa debería ser tu oración desde el momento que sabes que Dios necesita, tú necesitas ser transformado en ese proceso biológico, molecular, genético, ¿no? Daniel 9:9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. De eso depende Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que tampoco nosotros somos sanos para luego decirle a Dios:
¿Por qué no soy longevo? ¿Por qué me enfermé? Nosotros buscamos ser sanos para mejorar nuestra relación con Dios. Y esa misericordia, ese es el ser humano, ¿no? Mas tú, Señor Dios, ten misericordioso y clemente, porque Jehová hay misericordia. Mas tú por tus muchas misericordias no los consumiste. La misericordia está revelada en el carácter de Cristo. Cristo dice que seamos misericordiosos. Toda la Biblia habla de un mecanismo que tú recibes misericordia, ahora tú das misericordia. ¿Por qué le enseñamos a una comunidad que está enferma cómo estar sana mediante la obra médica misionera? Porque Dios me transformó y ahora yo lo comparto. Eso es misericordia. ¿Por qué le enseño a alguien a comer de una manera o por qué lo acompaño a hacer ejercicio? Porque Dios me transformó, Él tuvo misericordia de mí y ahora yo te lo comparto. En la escritura, la misericordia no es solo perdón, es una interacción de restauración activa, ¿no? Es dinámica. Ese es el proceso de transformación. La misericordia rompe la recaída. Miqueas 7:8 dice, aunque caí me levanté, aunque prometí que iba a hacer ejercicio, aunque prometí, me levantaré. ¿Saben? Normalmente uno se cae, tiene culpa y dice, ¿para qué lo voy a hacer? Si digo que lo hago, mejor moriré así. ¿Se acuerdan ayer? De algo voy a morir. Pero cuando la misericordia llega a tu vida, la gracia, te caes y te levantas, porque tú sabes quién es el que te está ofreciendo el shalom, ¿no? La misericordia transforma tu corazón. ¿De qué valdría hablar de salud si adentro tu corazón está enfermo, ¿no? Estoy hablando de las emociones, de tu carácter, si no ha perdonado, si soy tajante, trato mal a las personas. ¿De qué valdría eso, no? ¿No es lo mismo lo que dicen de afuera? Mira, van a la iglesia y son peor que los otros que no van, ¿no? Mira, se alimentan bien, no comen esto, no comen lo otro, pero mira cómo son. ¿De qué valdría? Y no digo que esté mal lo otro, sino convertir ese proceso en un revivamiento. Y para eso necesito el Espíritu Santo. Y esa es la transformación interna, ¿no? No tratamos enfermedades solamente, restauramos personas a través de la misericordia, porque el cambio verdadero nace en un ambiente de gracia y no de culpa. Misericordia. Necesitamos practicar la misericordia. La medicina adventista es una medicina basada en misericordia, es una medicina basada en el cambio de hábitos, una medicina que dice, si tú haces estos cambias estos hábitos, en 72 horas, en 1 hora, en 5 minutos, te imaginas todos los cambios que van a haber. ¿Cuál es una definición de la medicina del estilo de vida? Incluye dieta, ejercicio, sueño, manejo del estrés, evitación de sustancias tóxicas y relaciones sociales para prevenir, tratar y revertir enfermedades crónicas, abordando sus causas profundas en lugar de solo los síntomas. Esta es una definición científica de la medicina del estilo de vida, pero en realidad es una definición de la medicina del estilo de vida de un cristiano. Por eso congregamos los sábados, por eso usted forma parte de un grupo pequeño, porque quiere tener relaciones sociales saludables. Referencias. Bueno, hemos terminado. Quería compartirles lo que era la medicina de Dios, la medicina basada en la misericordia. Muchísimas gracias, doctor Marco. Ahora, bueno, antes de pasar a las preguntas, quería invitar a todos nuestros amigos que están conectados por primera vez, que están teniendo contacto por primera vez con nosotros, que puedan participar de un pequeño formulario porque queremos hacerles un regalo, queremos enviarles a sus casas este libro y pues para ello necesitamos que nos dejen sus datos en un pequeño formulario que les voy a dejar en un momentito en el chat. Entonces empezamos con las preguntas y yo les voy dejando ese mensaje en el chat. Es solamente para nuestros amigos nuevos, ¿ya? Bien.
Evi nos deja por aquí un mensaje. Dios lo bendiga siempre, doctor. Trabajo en costura y mis ojitos ya no son lo mismo. Y sentada 10 horas diarias son 20 años cosiendo. Recomendación, por favor. Ella misma, nuestra hermana, ha descrito, ¿no? Hay un tiempo para todo, hermana. 10 horas. Si usted fuera la dueña y tuviera un empleado, su empleado ya lo hubiera denunciado, ¿no? 10 horas ya rompe la fisiología y todo. Usted podría seguir haciendo esto que le encanta, pero ya no en ese tiempo. Ujú. Bien. Yo tenía una pregunta también que quería hacer. Cuando una persona tiene estos episodios de ansiedad, ¿cómo se puede actuar desde la medicina de estilo de vida? Si bien esa persona, o sea, no es que necesariamente esté en un momento de estrés, sino que ese episodio se presenta como que en cualquier momento random y cómo podemos asistir o ayudar a esa persona desde el estilo de vida adventista. Ok, mira, primero tenemos que reconocer una raíz, ¿no? Y la ansiedad obedece a un miedo siempre. O sea, una base de la ansiedad es el miedo, ¿no? Y hay que ver miedo a qué. No hablo del miedo que alguien dice, no tengo miedo a la calle, ¿no? ¿Miedo a qué? Miedo a fracasar, miedo a no llegar a tiempo, miedo a no llegar a fin de mes. ¿Cuál es ese miedo? Una vez que reconocer ese miedo, es necesario trabajar la estructura de por qué se creó ese miedo, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, sí, respira, ora, pero la ansiedad sigue estando atrás, sigue estando atrás. Entonces, es un proceso que requiere una conversación con Dios amplia, para decirle, Dios, ¿a qué se debe ese miedo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Después hemos visto que las personas con ansiedad, que hacen baños de contraste, que hacen más ejercicio, que duermen temprano, que tienen gente a su alrededor, no positiva, sino gente cristiana, que tienen vínculos, que están metidos en una misión, esa ansiedad va reduciéndose, ¿no? La alimentación basada en plantas tiene casi todo digo casi todos porque la formación de triptófano, ¿no? La formación de dopamina, de noradrenalina, tienen que ver con neurotransmisores y sustratos que están en los granos integrales y en los alimentos de origen vegetal. Entonces, todo eso va a completar a una salud neuro, mejor dicho, a una neuronutrición saludable que le dé los sustratos para que la persona tenga recursos para no sentirse ansioso, pero es la sumatoria de todo, ¿no? Entonces, en ese trabajo, muchas veces también le decimos a las personas, mira, siempre te dan vacaciones. En lugar de tener vacaciones para que aumente tu ansiedad, ¿por qué no vas a uno de estos centros de vida sana, ¿no? Que hay en Chile, Argentina, en Brasil y otros países que la iglesia da su apoyo, porque hay otros centros que la iglesia no da su apoyo. Y en esos centros poder trabajar ese momento impresionante, en 10 días baja notablemente la necesidad o el recuerdo de que eras ansioso en tu vida anterior, ¿no? Ujú, ujú. Gracias. Tenemos otra pregunta. Tengo 60 años, soy enfermera y sigo haciendo guardias. Me han diagnosticado diabetes y tengo mucho dolor de espalda. ¿Qué debo hacer? Hay un estudio que se llama el estudio de las enfermeras, que compara las enfermeras que hacen guardias de noche y las enfermeras de día. Y las enfermeras de noche tienen todas las enfermedades, todos los problemas, todo tienen, ¿no? Y es un estudio que las ha seguido, o sea, las ha seguido hasta que han fallecido, ¿no? Es uno de los mejores estudios. Usted puede buscar la base de esos estudios y darse cuenta qué cosas son necesarias, ¿no? Qué cosas son sacrificios. Y es un momento también para decir, mira, ¿podría trabajar de otra manera o no? Y todo en esta vida requiere un sacrificio, todo requiere un sacrificio. Y las cosas buenas se consideran dentro del contexto porque hubo un sacrificio antes, ¿no? Ujú. Otra pregunta es,
¿Cómo controlar el estrés? Y una consulta. ¿La depresión y ansiedad se puede presentar en una misma persona? Se puede presentar y en realidad no se, ya cuando queremos controlar el estrés, nos da estrés, porque no se puede controlar el estrés, ¿no? Es como que te diga, quiero controlar cada vez que voy al baño, ¿no? No lo puedo controlar, es fisiológico. La depresión Dios colocó los mecanismos de depresión porque es necesario hacer un duelo. Y cuando tú no haces un duelo correcto, te enfermas luego. Entonces, la depresión es lo mejor que existe para sufrir. Y si hay que sufrir, si hay que llorar, ¿no? No retenga eso. Pero luego hay que diferenciar, porque ahora todos tenemos depresión, pero hay que diferenciar entre depresión y tristeza. La depresión no te deja ser feliz, o sea, te ganaste la lotería y estás así apático, ¿no? Distinto a la tristeza, que tú puedes ser feliz, pero estás triste porque tu hijo está mal, porque hay otra persona que está mal, y hay que diferenciar eso para no convertirnos en depresivos, ¿no? Porque a veces yo tengo depresión y yo mismo repito, depresión, depresión, y no. Acuérdense que la medicina de Dios es la medicina de la misericordia, es la medicina de la transformación. eh, y Dios quiere que sigas un proceso, ¿no? Independientemente de cómo te sientas. Eh, si tú esperas, dices, ay, estoy triste, tengo ansiedad, tengo depresión, y salí 3 días a caminar, comí sano y estoy peor, ya lo voy a dejar. Entonces no entendiste el proceso de Dios. Dios trabaja en procesos donde lo más importante es tu salvación, que tu depresión, ansiedad, diabetes. Lo más importante es tu salvación. Tenemos otra pregunta. Es, para la medicina de la misericordia, la persona tiene que tener un conocimiento para que lo pueda compartir. Entonces, lo que todos podemos compartir es que tenemos que ser constantes y no dejarnos influenciar por alimentos ultraprocesados. Sí, en la medicina de la misericordia tienes que tener un vínculo, ¿no? Una relación con Dios. Para entender la gracia, ¿no? Para entender la gracia tiene que haber un vínculo. Y es lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento, generaba un vínculo con la oveja, con el sacerdote. Y ese vínculo no es, eh, no es solo ir a la iglesia, a la escuela sabática, la Biblia. Es generar un vínculo tan profundo de que disfrutas de ese momento, disfrutas del sábado, disfrutas de la escuela sabática, disfrutas del versículo, disfrutas de estar en la presencia con Dios. Ahora, yo tengo un testimonio, ese testimonio es el que yo comparto. Es necesario tener un testimonio para compartir con otra persona. El testimonio refleja quién te sanó. Ese es el conocimiento más fuerte. Y el testimonio es lo que hace que la otra persona quiera vivir lo que tú estás viviendo. Imagínate que yo le digo, mira, tienes que hacer esto, 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 esto. Eso lo hace el médico. Y la persona dice, el médico me ha dicho esto, esto, y no lo voy a hacer porque no sé cómo hacer. Pero si alguien cercano te dice, mira, yo estaba así, asá, me acerqué a Dios, me acerqué a sus principios, me arrodillé, le entregué mis malos hábitos, he luchado, me ha dado victoria. ¿Y ahora cómo estoy? Yo quiero vivir lo que tú vives, ¿no? Te dirá la otra persona. Acá hay otra consulta. Tengo 49 años y ahora ya no tengo las mismas energías de antes. A partir de las 3 p.m. ya mi cuerpo no es el de antes. Solo deseo sentarme. Soy ama de casa y tengo 2 niños pequeños. ¿Qué recomendaciones me puede dar? Salga de ese, bueno, tiene 2 niños pequeños, ¿no? En realidad está haciendo mucho, pero no lo ve. Y eso es una culpa que cargan todas las madres que tienen hijos, ¿no? Dicen, no hice nada, ¿no? Ya no soy como antes, pero hacen un montón, dedican su vida, se sacrifican. Experimente la gracia, experimente la misericordia. Si su cuerpo le pide descanso, aproveche ese tiempo para descansar, pero no para cansarse más. Si usted en ese momento que quiere cansar ve tele, su cuerpo se va a cansar. Si usted quiere realmente disfrutar de su cansancio, tiene que hacer ejercicio. El ejercicio es el mejor cansancio que podemos tener luego del ejercicio. Porque usted luego de que hace ejercicio tiene otro tipo de energía, pero si usted se echa y solo, siempre va a estar cansado, ¿no? Ujú. Tenemos otra consulta. ¿Qué alimentos son recomendables para una joven de 17 años? Su digestión es lenta, sufre de estreñimiento
Agradeceré su respuesta. Acá dio varios detalles. La digestión es lenta, entonces necesitamos observar por qué es lenta. Porque come muy rápido, es lenta porque come a deshoras, porque come todo el tiempo. Todo eso es información. ¿Por qué está estreñida? Porque no tome agua, porque tiene un mal, porque su piso pélvico no es fuerte. O sea, necesitamos realmente saber qué es lo que está pasando para poder entender la causa, ¿no? Acuérdense que la causa es más importante que los síntomas. Los síntomas nos llevan a la causa. Entonces, quiero que la misma persona, Mary, empiece a responder esto, ¿no? ¿Por qué tú crees que es más lenta? ¿Por qué crees que estás estreñida? ¿Será que no tomas agua? ¿Será que tomas agua? ¿Será que no comes fibra? ¿Será que comes apurada? ¿Será que comes con estrés? ¿Será que siempre fuiste estreñida? ¿Será que tomas algún otro medicamento? Son preguntas que necesitamos estudiarlas, ¿no? Para ver la causa. Ok. Estudios de la microbiota nos dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro. Es lo mismo que concluir en lo que siempre escuchamos, mente sana en cuerpo sano. ¿Qué le parece? Eh, no es que el intestino piense, ¿no? Y tome, pero genera conexiones con el cerebro. Es como que el cerebro necesita del intestino y el intestino necesita del cerebro. Y tiene bastante lógica, porque así igual también la piel necesita, la piel envía tanta información al cerebro, pero imagínense, el aparato digestivo es un tubo que por más que haya algo dentro del tubo, no significa que esté dentro del cuerpo. No sé Y por es qué estoy algo con sueño. súper, ¿Ya, mamita? súper, súper lógico y que supera nuestra mente. O sea, usted se come un pan. Si está dentro del aparato digestivo, está dentro del tubo, pero todavía no está dentro de su cuerpo, hasta que no se metabolice y se absorba. Y el cerebro necesita tener toda información. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Qué voy a dejar ingresar? ¿Será que esto me va a ayudar o no? Si esa comunicación está bien, le llamamos el segundo cerebro, el cerebro va a estar sano. Pero si se pierde esa comunicación, el intestino hace lo que le da la gana y se pasa todo lo que ese tubo debería ir al retrete, ahora se pasa, se pasa. Y el cerebro sabe que se va a enfermar. Entonces, por eso se habla de esa conexión, ¿no? Cerebro-intestino, el segundo cerebro, porque es realmente impresionante, motivante, poder entender cómo funcionan, ¿no? Ujú. Hay una consulta más. ¿Por qué después de haber almorzado, aún así la persona tiene deseos de comer? ¿Qué hacer para evitar eso? Sí, Pati, puede ser porque está comiendo alimentos ultraprocesados, ¿no? Y esos alimentos son de fácil digestión. Mejor dicho, se digiere todo y tienes hambre. El arroz blanco, tú puedes comer arroz blanco o fideos y te llenas ese momento, pero luego tienes hambre, porque no da saciedad. La saciedad la da la fibra. Entonces, si usted aumenta la fibra, va a tener saciedad. Luego está la ansiedad alimentaria, esa necesidad de tener azúcar, carbohidratos. Y entonces buscamos algo, pero si acuérdese de esto, si usted tiene hambre después de comer, su aparato digestivo demora 3 5 horas. Y si usted tiene hambre, no es por falta de comida, a no ser que no almorzó bien. Es porque tiene ansiedad o los alimentos que usted comió no son de buena calidad. Y el cerebro ni se enteró. La insulina está en el pico, la glucosa anda dando vueltas, pero no entra a la célula. Entonces, es una señal de que su metabolismo también está enfermo, ¿no? Acá nos dice que tiene la persona una alimentación sana, es vegetariana. Acá tenemos que definir qué es sano, ¿no? Siempre hay que definir qué es sano. Todos mis pacientes dicen que ellos comen sano, todos. Entonces tenemos que definir qué es sano, ¿no? Ser vegetariano no es sinónimo de sano. Ser vegetariano solo dice que usted no come carne, pero no dice más qué hay en su plato. Entonces, primero tenemos que definir y luego tenemos que ver las otras variables. Hay también lo que se conoce como el hambre emocional, ¿no? La ansiedad requiere azúcar, ¿no? Por eso que a las 5 de la tarde, a las 4, donde fisiológicamente tenemos ansiedad, si no tuvimos un alimento que nos dé estabilidad, eh,
Tenemos hambre, pero no de zanahoria ni de manzana, tenemos hambre de chocolate y de galleta, porque queremos una droga rápida, ¿no? Aquí nos complementa la pregunta, dice, no carnes, granos, no carnes, pero sí granos, vegetales, carbohidratos, medio plato y medio plato es vegetales, más o menos Carne. así. Sí, hay tantas variables. Por ejemplo, una persona que coma rápido tiene hambre luego. Una persona que en el momento que come no está disfrutando la comida va a tener hambre también. Una persona que no esté comiendo la cantidad que debería comer también va a tener hambre. Siempre tiene que haber proteína, ¿no? En los planes de Dios de alimentación tiene que haber carbohidratos, tiene que haber proteínas, tiene que haber grasas, porque todo se complementa, ¿no? Es decir, todo se complementa, cada uno aporta para una vitamina, una proteína, una enzima. Pero hay tantas variables que tenemos que ver también si no es una ansiedad alimentaria, lo que se llama el hambre emocional. Mis emociones generan mecanismos que despiertan el hambre, ¿no? Tenemos una pregunta más. Tengo mi hijo de 17 años, tiene autismo, no habla, sufre de estreñimiento de 3 días. Últimamente se ríe de cualquier cosa o se enoja. ¿Qué alimentos sugieren el desayuno, almuerzo y cena? Ahí le coloqué, mire, busque usted en internet LINCA, es la Liga Nutricional contra el Autismo. Es una liga que tiene los mejores pediatras de Latinoamérica. Y ellos, no le digo que le van a dar una alimentación como de repente nosotros hablaríamos, pero es lo más cercano. Y es un proceso que dura 2 años, ¿no? Porque un niño con autismo tiene sensibilidades alimentarias. Entonces, un niño, por ejemplo, usted tiene acá, son las 9 de la noche, ¿no? Dele una torta a un niño de 5 años y no le va a dormir hasta las 12. A un niño con autismo, usted le da una torta a las 9 y le va a durar la excitación hasta el día siguiente. Y va a ser más violento, más reactivo. Hay que tener paciencia, hay que hacer algunos estudios, hay que reconocer qué alimentos, en realidad todos los alimentos que hacen daño, a ellos les hacen el triple de daño, ¿no? Y cuando le sacamos, por ejemplo, los lácteos, el gluten, o los alimentos ricos en ácido oxálico, las grasas y otras cosas más, ellos mejoran, porque son muy sensibles a todo. Así como son sensibles a los ruidos, su intestino es sensible a cualquier alimento. Y por lo general, los niños que sufren esto no les gusta comer vegetales, rechazan el color verde. Pero hay que saber cómo disfrazarlo en las hojas verdes, ¿no? Y cómo llevarlo. Requiere paciencia, misericordia. Y también tengamos misericordia, ¿no? Nosotros con nuestra hermana que está pasando por esto, nuestro hermano Alessandro, y podemos ayudarlos, ¿no? Nosotros podemos también ayudarlo para que esto sea más sencillo. Usted busque en internet Linka y ahí va a encontrar algún pediatra peruano que esté capacitado para estos segundos niveles, ¿no? Bien, parece que ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse, por participar, por sus preguntas. Y por favor, no se olviden de mañana conectarse a la misma hora, que vamos a seguir con estas sesiones. Y les voy a dejar aquí nuevamente el formulario por si alguno no lo tuvo. Recuerden que es para nuestros amigos nuevos. Excelente ponencia, doctor, amigo Marcos Santeré. Gracias, muchísimas gracias. De verdad que hay tantas cosas que uno desconoce o en algún momento las escuchó, pero no les tomó el debido sabor, ¿no? Y para ponerlo en práctica. Bueno, me he dado cuenta de que en la exposición que tuvo hoy día, y que todos hemos recibido pues esta gran lección, es que la medicina basada en la misericordia significa la medicina basada en el carácter amoroso de nuestro Dios para el trato a cada uno de nosotros, la felicidad que Él quiere que vivamos desde que nos creó, ¿cierto?
Y excelente. Felicitaciones, doctor Marco, por esa grande obra médico-misionera que realiza y que realizan todos ustedes, nuestros hermanos adventistas, médicos misioneros. Muchísimas gracias. Seguramente está usted ya, ¿cómo se puede decir? Pues juntando, ¿no? Juntando las partecitas para el gran tema que nos va a dar el día de mañana, ¿no? Donde nos está haciendo reflexionar en todo aquello que uno puede pasarse de repente días adoloridos de una cosa, de otra cosa, en el hospital tomando medicinas y siempre con la angustia de que algo más nos ha aparecido y que no podemos dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Y de verdad, esto no es vida, no es la vida que el Señor nos ha dado para vivirla de esa manera. Mejor dicho, no es vida, es muerte. Y el día de mañana el gran tema que usted ha propuesto para todos nosotros es una vida para vivirla gracias a Dios, ¿cierto? Bien, queridos hermanos, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en esta segunda noche. Si el día de mañana falta, créanme de que no van a completar, no van a redondear todo lo que nuestro amigo el doctor Marco ha querido enseñarnos, ha querido mostrarnos sobre la misericordia de Dios. No faltemos, y para todas aquellas personas nuevas que de repente ya se están inquietando en participar en las siguientes conferencias, por ejemplo, en las que viene para ahora, para mayo, que también tenemos una semana donde vamos a tratar el tema de todos los tiempos en el cual nosotros vivimos sumidos, no solamente aquellos que están fuera de la iglesia, sino también dentro. Todo es cómo manejar los conflictos en el hogar, en el trabajo, con nuestras amistades, los conflictos conyugales. Muchísimas gracias. Pídanle, díganle, exíjanle a la persona, al hermano que lo ha invitado a venir a esta conferencia, de que ya lo apunte, que le inscriba en ministerio personal para que reciban las indicaciones a tiempo y prepararse para este gran ciclo de conferencias. Ya están ustedes ahora invitados, están con nosotros y somos una sola familia, con ustedes también que se acaban de integrar. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal les parece si tenemos una palabra de agradecimiento a nuestro grande y todopoderoso Dios por nuestro pastor José Velázquez? ¿De acuerdo? Sí, ¿cierto? Adelante, pastor. Okay. Buenas noches para todos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por la reunión de esta noche, que nos ayuda a que podamos conocer un poco más acerca de la salud y que los consejos que hemos recibido, que nos ayudes para que podamos implementarnos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra salud, Señor. Acompáñanos ahora en el descanso de esta noche y también que mañana podamos reunirnos nuevamente para una charla más de estos temas tan interesantes que el doctor nos está trayendo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces nos despedimos, no sin antes una vez más señalar de que el día de mañana vamos a conocer cómo salir de los problemas que nos atacan ahora día a día, los problemas de salud, ¿sí? Paso a paso, ¿cuáles son los pasos correctos para salir de esta grande situación, de esta tremenda situación? Bien, no se lo pierdan, mañana los esperamos. Un abrazo a todos, querida familia. Chao.